Le digo, tío Alberto, le digo, mire, qué maravilla de casa. ¿A poco no? Recorrer la Colonia Juárez, tío Alberto, es encontrarse con ese tipo de ventanas de edificios con los rostros allí y un trabajo de cantera desde la época de finales del siglo XIX y principios del XX. Y por supuesto, el reloj chino, ay, allá, otros edificios que están acá, que tienen cantera y que son también casas habitacionales. Todo esto se comenzó a poblar allá a principios del siglo XX, en el periodo de Porfirio Díaz. Y este reloj chino también, recordemos que la colonia china, para las fiestas del centenario, dijo, vamos a hacer una cooperación y donamos un reloj chino a la Ciudad de México en las fiestas del centenario de la independencia. Hoy, tío Alberto, vamos a recorrer la Colonia Juárez, que créame, está llena de historias, de museos, de personajes y de casonas antiguas. Síganme. Le digo, tío Alberto, mire, vea hacia arriba de este bello edificio, aquí sobre la calle de Bucareli, que pertenece a la Colonia Juárez, y mire, sobre estos azulejos o Talavera están los retratos de los virreyes, desde Hernán Cortés, el virrey de Velasco, Antonio de Mendoza, Sarmiento, y nada más es una partecita enfrente, está el Palacio de Cobian, la Secretaría de Gobernación, y más adelante vamos a ver unos edificios que parecen vecindades, pero fueron construidos por un empresario que se retrató con sus empleados. ¿Qué le dije, tío Alberto? Mire, estas departamentos que hasta parecen privadas o calles, que es la calle de la Mascota, la Gardenia, las mandó construir un empresario francés, don Ernesto Pujibet, que hasta incluso tiene una calle y un jardín aquí donde está el mercado de San Juan. Ahí había una gran empresa cigarrera, El Buen Tono, y el maestro Pujibet pues hasta construyó y tuvo una radiodifusora para hacerle promoción a sus productos, la Estación del Buen Tono, que hoy conocemos como la XCB, y para sus empleados mandó construir casas. Estas eran las casas de los empleados del Buen Tono. Por eso vemos que una calle se llama Gardenia, porque una de las marcas de sus cigarrillos era Gardenia, otra Mascota, La Ideal, y así cada una de las privaditas lleva el nombre de una de las marcas de sus cigarros. Y bueno, estos edificios, tío Alberto, se construyeron allá en el año de 1913, o sea que en el 2013 cumplieron un centenario. Es más, ahorita ya tienen, ¿qué será?, 104 años de existencia, y vea la influencia de Pujibet, que era ciudadano francés, tenía el gusto afrancesado, y luego esta especie de privadas de estos departamentos que tienen incluso hasta sótano. Claro, era para empleados administrativos, tampoco se me aloquen. Maestro, felicidades, qué bonito edificio vive, maestro. Muy amable, maestro. Aquí en La Mascota. Aquí en La Mascota, estamos en Turín, Bucareli, y la parte de atrás, que es parte de Barcelona, Llevarán González. ¿Y la colonia? Juárez. Ay. Colonia de músicos, de exiliados españoles, de artistas, periodistas, pintores. ¿Para qué le cuento? Mejor cuénteme usted. No, pues es una sensacional colonia, llena de arte, llena de gente creativa, llena de lugares bonitos, como toda la Ciudad de México. Y por supuesto edificios antiguos con una maravillosa historia como estos edificios del Buen Tono. El Buen Tono, que era fábrica de tabaco, ¿no? La cigarrera. Y estos parece ser que eran los primeros edificios o el primer condominio que se hizo para unos ejecutivos como tales. Y así fue hecha La Mascota. Por eso se llama La Mascota, que era una marca de cigarros. Cigarros, exactamente, La Mascota, Ideal y Gardenia, eran creo que los tres que ellos manejaban. Cuéntenos, ¿qué es para usted la colonia Juárez? Guerrero es bonita. No, la Juárez. No, la Juárez pues es un agasajo vivir aquí, llena de extranjeros, llena de gente talentosa, de buena comida. El mercado. El mercado Juárez es sensacional. Vamos al mercado, dicen que hay buenas flautas para almorzar. Buenas comidas, hay un lugar que se llama La Terraza, muy bueno, hay varios lugares. Pues vamos a ir, maestro. Ya ve, tío Alberto, le estoy diciendo, y además buenos vecinos. No, se está bueno para comer. Vamos allí, maestro. Gracias.
Digo, tío Alberto, barrio que se respeten, tiene su mercado público y es más con murales, porque ahora la moda de los mercados públicos es que tengan murales en sus muros. Le digo, tío Alberto, y este es un pequeño, pero muy pequeño recorrido por la Colonia Juárez. La parte que digamos oriente de la Colonia Juárez es lo que hemos recorrido. Ya habrá tiempo de demostrarle otros lugares de la Colonia Juárez. Ahora sí, como dicen por ahí, camine, vea, admire, y si no, platique con los vecinos. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito recorrer los barrios de la Ciudad de México.